¡Hola, screeners! Nos encontramos en un día muy chungo porque es Halloween. ¡Ay, Dios mío! Y yo estoy sola en mi casa, es de noche y Dios mío, ¿qué me puede pasar? ¡Ay! Por si no lo sabéis, yo trabajo en una universidad privada, de estas que son online, a distancia, como editora de contenidos. Todo esto tiene un propósito, por supuesto, no estoy contando esto por contar. En esta universidad de vez en cuando a los empleados nos regalan unas sesiones, unas charlas muy divulgativas, ¿no? Para que tengamos así un poquito de culturilla general o por lo menos salgamos un poco de la rutina, lo cual se agradece. Y en una de estas charlas, pues el tutor habló sobre diferentes cuestiones sobre el cine, entre ellas el cine de terror. Y lo que contó, la verdad es que fue interesantísimo, o sea, me abrió la mente a todo un mundo de posibilidades y en realidad no fue tan trascendental. La charla fue muy guay y, por supuesto, no la voy a reproducir tal cual aquí porque ni me acuerdo, o sea, esto pasó hace meses, en primavera todavía, pero sí que me apetecía un poco explorar cómo había evolucionado el género de terror hasta nuestros días. Y qué mejor fecha que Halloween para eso, ¿no? Así que, ¡dentro vídeo! Posesiones demoníacas, locura colectiva, animales asalvajados, mansiones encantadas y tétricas, asesinos en serie. La ficción siempre ha encontrado formas de convertir nuestras peores pesadillas en realidad. El horror, el pánico, parte de una exaltación mental que activa nuestros sentidos y mecanismos de defensa para poder afrontar aquello que nos es nuevo. El vacío nos causa desasosiego. Estamos tan acostumbrados a controlarlo todo que la perspectiva de algo desconocido, el misterio, nos aterra. No hay nada que le dé más miedo al ser humano que lo desconocido. Es ese miedo al desconocido del que parte esta idea de asustar a la gente. Todo empieza allá por el siglo XIX, en la exposición de los hermanos Lumière, con el cinematógrafo, ese pequeño corto que consistía nada más que en un tren acercándose al público. Eso causó miedo, eso causó terror, porque era algo que nunca se había visto. Y entonces, a partir de aquí, las primeras películas juegan un poco con esta idea de sorprender y de ver qué límites somos capaces o no de alcanzar. También es una época muy marcada por la temática religiosa, ¿no? El miedo al infierno, al diablo y a todo lo que podía sucederte si no seguías las reglas y los sacramentos tan sagrados como son, pues era temática constante en películas de Georges Méliès, como por ejemplo La mansión del diablo, o incluso de Alice Guy, que no se la menciona mucho, pero fue también una pionera en el género y en el cine en general. O sea, estuvo un poco a la par de Georges Méliès, lo que pasa es que como es una mujer, pues no se la menciona. Pero ella, por ejemplo, dirigió Fausto y Mefistófeles, que también iba de diablo, de vender tu alma y todas esas cosas, que eran las que horrorizaban a la gente allá por los años 20, más o menos, que se suponía que tenían que ser felices, pero hombre, siempre hay gente que quiere ver el mundo arder, ¿no? Claro, con semejante inspiración, ¿no? Los demonios, pues empieza a desarrollarse muchísimo más el cine de monstruos. Es aquí cuando surgen las películas sobre vampiros, hombres lobo, fantasmas, y que tienen su raíz principal en el expresionismo alemán, con Nosferatu. Estamos en la época de cine mudo y entonces los monstruos tenían que causar auténtica repulsión a la vista. Se jugaba mucho con el tenebrismo, los tonos claroscuros, la música pues también era bastante siniestra y había que dar esa sensación de que en la oscuridad todo lo malo que creías que te podía pasar, te podía pasar. Entonces, como digo, Nosferatu fue pionera. Luego también pues El gabinete del doctor Caligari, Los ojos de la momia, El fantasma de la ópera, Drácula, El hombre lobo. Principalmente seres sobrenaturales, salvajes, porque recordemos
que las personas tememos aquello que no podemos controlar. También es el momento de las mayores adaptaciones de la literatura, ¿no? Esa literatura de terror que nos había producido pesadillas, pues por fin se ve una forma de hacerlas realidad, y eso genera incluso mayor impacto porque ya no es algo que está solo en tu cabeza, es algo que puedes ver y a veces incluso oír. Bueno, en el cine mudo no tanto, pero posteriormente sí. O sea, ya me entendéis, ¿vale? Sure, Jan. Más tarde es en los años 50 cuando esto de los monstruos pierde popularidad, ¿no? Porque ya está como muy visto. Y ya no te sorprende tanto, los fantasmas, tal. Hemos pasado por cosas peores, hemos pasado por la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿qué es lo que va a producir más miedo en estos momentos? Pues el cine evoluciona con la sociedad, y la sociedad lo que está experimentando ahora es un cambio principalmente tecnológico. Por lo tanto, la ciencia ficción tiene mayor desarrollo durante estos años, los alienígenas, las mutaciones radiactivas, las catástrofes naturales, todo aquello de lo que el ser humano está siendo testigo entra a colación en el género de terror. El alunizaje de Neil Armstrong, o sea, es que qué mejor momento para hablar de alienígenas que cuando nos vamos a ir a la luna por primera vez, ¿no? Así, por relajar el ambiente, para desearle al hombre buena suerte allí en el espacio, ¿verdad? Y por tanto, el terror, vamos a llamarlo el terror gótico, empieza a perder popularidad. Solo sobrevive un pequeño nicho en Inglaterra gracias a la productora Hammer, que fue creada por James Carriers en 1934 y se especializó mucho, pues, en el cine de terror gótico. Se siguió montando películas como la del Barbero de Sweeney Todd y todo eso, y Jack el Destripador y tal, y le fue bastante bien, produjo películas hasta más o menos 1979. Ya en ese nicho pues se mantiene vivo el cine gótico. Por lo demás, perviven también muchas adaptaciones de Edgar Allan Poe, como El Cuervo o La caída de la casa Usher, también de Lovecraft, de H.G. Wells, sobre todo La Guerra de los Mundos. Es esa clase de historias las que producen mal rollo en el público de la época. Directores aclamados de esta corriente, que como digo se centra un poco en la ciencia ficción, en los alienígenas y tal, pues tenemos a Philip Kaufman, Byron Haskin, Ridley Scott, se hizo muy popular también a raíz de Alien, y por supuesto Night Shyamalan con Señales. Temer una invasión extranjera no era tontería mirando el historial de Alemania. Y, si lo pensáis bien, los alienígenas no son más que un nuevo tipo de monstruo sobre el único misterio que el Homo sapiens del momento pensaba en resolver, el espacio. Nuevamente, miedo a lo desconocido. Al mismo tiempo, lo salvaje recibe otra mirada a raíz de las viejas colonias africanas y de la India, que en los años 60 inician su proceso de independencia. Los avances científicos van a afectar también inevitablemente a la fauna, desarrollando un nuevo tipo de corriente denominada ecoterror. Dícese de ese género que se caracteriza por la presencia antagónica de uno o varios individuos de una especie animal o no humana. Las características habituales de estos animales suelen o eliminarse o, si es un comportamiento agresivo natural, exagerarse. Se focaliza el miedo en un animal existente y lo intensifican con un aumento de su agresividad, un odio racional o irracional hacia la especie humana, una plaga de esa especie, modificándolo ya sea con una evolución natural o artificial, o simplemente mostrando la necesidad de ese animal de alimentarse. Dicho de otra forma, King Kong, Parque Jurásico, Pájaros de Hitchcock, Tiburón de Steven Spielberg. Esas películas que ponen énfasis en una bestia que es capaz de todo con tal de comerte y de destruirte. Pero de todas formas, aún nos quedan corrientes para rato en estos años. A partir de los años, sobre todo 70, empieza a recuperar impacto el cine de terror paranormal. Es la época en la que empieza a tener desarrollo el terror psicológico y posteriormente irá evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Es la época de exaltación de Stephen King. Stephen King es el que más triunfa tanto en el cine como en la literatura, ¿no? Carrie, El Resplandor, son todas estas películas que empiezan a surgir ahora y que se caracterizan principalmente por tener personajes dementes, locos, o sea, que empiezan a generar caos a su paso, pero son ellos mismos. Y es un concepto bastante interesante porque por primera vez ya no es un monstruo externo
lo que asusta, sino que empiezan a ser las propias personas. O sea, el terror se va volviendo cada vez más humano. Y esto es importante destacarlo porque para con la época estamos en movimientos muy de hippies, revueltas, está la Guerra Fría ahí en medio también. La gente tiene bastante miedo de esa tensión que está generándose entre ambos mandos, el capitalista y el comunista, y no saben qué puede esperarse. La devoción por el ejército ya no es como antes, la gente no quiere alistarse porque ya han visto lo que las guerras causan y ya no tiene sentido, empiezan un poco los vandalismos, los actos revolucionarios. Como podéis ver, el mundo aún no se ha recuperado del todo del modo bélico, que se traduce en el auge del cine de espías. Empieza a distinguirse un poco más el cine de terror, propiamente de terror, con respecto a lo que es un thriller, que no son iguales. Thriller es una palabra que en inglés hace referencia tanto a una emoción negativa como a una emoción positiva. Es como una especie de nerviosismo que no puedes controlar, entonces puede ser bueno y puede ser malo. Y en nuestro caso, o bueno, en el caso de los géneros, tanto literarios como cinematográficos, thriller hace un poco referencia al misterio. Y son esta clase de cosas en plan de investigaciones, de polis y cacos, que se desarrollan por ese lado. Y por supuesto también está la familia de Charles Manson. Esta familia es lo que derivará a la siguiente corriente, que es el cine de psicópatas. Asesinos en serie, como La Noche de Halloween y todos estos, Michael Myers, Freddy Krueger, o sea, una mezcla entre géneros paranormales y tal, cosas, pero sobre todo que sean personas locos que van a tu casa y te clavan el cuchillo ahí a los Psicosis, que también es más o menos de esta época. ¿Y en qué situación diría que está el cine ahora mismo? Bueno, pues yo creo que es un compendio de todo lo que he venido contando hasta ahora, ¿no? Y si bien es verdad que los monstruos ya no nos generan tanto impacto como antes, el CGI y toda la evolución técnica que ha sufrido el cine a lo largo de estos años da pie a que se siga experimentando un poco con estas corrientes. Pero sin duda es el auge del terror psicológico. Yo creo que cada vez hay cine como más experimental, y es un poco ese punto de explorar la conciencia humana, todo el miedo, como por ejemplo sucede en It, capítulo 2. Yo diría que los grandes países en este género son Alemania, Inglaterra e Italia al principio, ¿no? También en Japón hubo mucho desarrollo del cine gore con Kurosawa y tal, pero no lo voy a mencionar mucho porque el cine gore al final pues es casi como que más, si tienes la fobia a la sangre, pues igual sí, pero por lo demás no tanto. Y luego Argentina, España y México en lo que es la zona hispanohablante, ¿no? Bueno, pero es que, a ver, nosotros yo creo que siempre hemos estado bastante por arriba en este género. O sea, si hay algo que hacemos bien los españoles es la comida, las fiestas, el deporte y el género de terror, que es la razón por la que tenemos 2 festivales de cine y uno de ellos de muy renombre allá en Sitges, en Cataluña. Pues por eso, ¿no? No por nada, o sea, no está ahí por adorno, es que de verdad se contienen aquí buenas películas. Y bueno, Guillermo del Toro en México ha hecho una exaltación del género brutal. J. Bayona con El orfanato también marcó, dejó una huella ahí bastante profunda. Por supuesto, el argentino Andy Muschietti, que es el director de Mamá y de las 2 de It. La clase de nombres que suenan con fuerza hoy en día, pues son los que apuestan por seguir dándonos miedo, producirnos todo el miedo que pueda ser posible ocasionarnos. Y me parece que es una evolución muy bonita y muy chula. Y a mí me encanta mucho cómo el cine siempre, o el arte en general, evoluciona a la par que va evolucionando la sociedad, y cuando una cosa se desgasta, pues luego sabes que puedes tirar por otro lado. O sea, al final todos tenemos miedo de algo y se trata un poco de explorar qué es lo que te puede llegar a asustar. Por ejemplo, ahora estamos con temáticas así paranormales, sobrenaturales y sobre todo catastróficas, apocalípticas, porque una de las cosas que más se temen ahora es el fin del mundo, como también se temen el caos social y todos esos aspectos. O sea, películas como Annabelle a lo mejor no influyen tanto, pero luego cosas como, bueno,
como Annabelle, sí que influye. Ha sido un mal ejemplo ese, porque resulta que Annabelle está asociada al expediente Warren y expediente Warren pues se basa en un caso real, ¿no? Al final el cine mismo se ha convertido en un ciclo, ha vuelto un poco a sus orígenes. Recordad que decía antes que se apoyaba bastante en sus inicios en el realismo, en las cosas que le pedían, porque eran creencias populares de la época, cosas que han sucedido de verdad o misterios que no podemos resolver ni podemos explicar, pues se juega mucho con eso. Y luego las técnicas tampoco son las mismas. Antes pues lo gore y los sustos, los efectos sonoros pues tenían muchísimo más efecto en nosotros. Yo he visto varias ya de terror en mi casa y en el cine y no me producen la misma sensación de pánico pues que hace unos años. También porque he madurado, y esa es otra cuestión, los espectadores maduran con el tiempo y necesitan ver cosas nuevas. Entonces, el hecho de que todavía siga rindiendo este género y que nos encontremos con películas que dan auténtico mal rollo, por la cuestión que sea, porque si salen monstruos, si salen payasos, si de repente a una le ha poseído un fantasma y está ahí, viene un asesino en serie por la noche y te acuchilla, todas estas, Scream, lo que hicisteis el último verano, son aspectos que al final resultan bastante llamativos, y si siguen siendo populares, pues será porque habrá gente, jóvenes sobre todo, que se inician en esto, porque el terror también va mucho de edades en el fondo, o sea, los niños son los que más creen en los monstruos y en los fantasmas, y conforme vas creciendo, vas madurando, te encuentras con un tipo de terror un poco más sutil. Son otras situaciones, yo qué sé, como si es el testigo de Jehová que viene a tu casa, que te puede dar miedo simplemente porque es un pelma. Pues un poco esa clase de terror. O también, sobre todo, triunfan las películas que sitúan a los seres humanos en situaciones límite. Por ejemplo, hace unos meses se estrenó Escape Room, que era un poco lo mismo. O sea, se juega con algo que es bastante popular hoy en día, como son las Escape Room, que son esos juegos donde te encierran y tú tienes que adivinar las pistas, ¿no? Seguir así y resolver los acertijos para poder salir de allí. Pues imagínate, es que ya el ambiente en sí te da para una historia de terror súper cojonuda. Que te pones en una situación límite y qué pasaría si esto, o sea, es jugar siempre con las posibilidades. El terror surge de lo peor de la imaginación, o sea, es como cuando te dicen que eres muy pesimista, pues sí, o sea, o eres realista, o eres pesimista, o eres optimista. Pues cuando eres optimista te salen películas Disney, y cuando eres pesimista pues te salen películas de terror a lo Stephen King. Y nada, me estoy enrollando ya mucho, pero bueno, no creo que el vídeo me haya quedado muy largo, para variar. Por lo menos a mí se me ha hecho corto grabarlo, no sé cómo va a ser la edición, pero me lo he pasado muy bien repasando el cine de terror con vosotros. Me gustaría que me dijerais en los comentarios si os gusta este género, si no os gusta, y si os gusta, qué tipo de corrientes son las que os llaman. De todas las que he mencionado, pues están, ya sabéis, la paranormal, la psicológica, la de los psicópatas, la realista, la gótica. Me gustaría un poco que me contarais cuáles son vuestros directores favoritos, vuestras películas modelo, en plan, si alguien quiere rodar alguna vez una de cine de terror, esto es lo que tiene que hacer. Y no sé, me hubiese gustado un poco más centrarme en el análisis de los aspectos que hacen de una película como tal el terror. Ya he mencionado por encima la banda sonora, el tenebrismo, la clase de protagonistas y monstruos que te meten ahí, de villanos, pero sin duda es un género que tiene para analizar pues tanto como otros, y sin duda tantas veces como esté celebrando Halloween en el blog, pues ya volveré con distintas temáticas, o sea, con más apartados de esto, y al final me quedará pues una saga muy bonita sobre el género de terror, del que yo no era fan, no sé qué me está pasando, que últimamente estoy como muy a pro del terror, pero bueno. La verdad es que al final, si la historia es buena, pues merece mucho la pena, sea el género que sea. Eso sí, lo que nunca voy a perdonar de esto es que los personajes tomen decisiones muy estúpidas y muy clichés a estas alturas del partido, pero bueno, eso ya es entrar en otro detalle. Ya me centraré en eso en otra ocasión. Nada, espero que os haya gustado este blog análisis. Tenía muchísimas ganas de volver con ellos y nos veremos el mes siguiente con más. Chaito.